A mí me gusta hacer amigos. Para ser un gran equipo. Yo sueño en grande. Para hacer cosas grandes. Para mí los retos no son barreras, sino oportunidades para ser mejor día a día. En casa me enseñan a amar, a comprenderlas, A ayudarlas. A ser justos. A valorarme. Y a valorar a las demás personas. Valórate. Porque lo más importante eres tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a Valórate. Hoy es sábado 12 de diciembre y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar platicando de lo que es la inclusión, entender qué es el término inclusión. Y bueno, para platicar de este tema me acompaña un muy buen amigo, compañero y psicólogo de profesión, Gerardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes participando en este programa. Los he venido siguiendo ya desde hace un rato y me encanta el trabajo que haces, ¿no? O sea, el tema de justo de inclusión que has logrado y el trabajo de generar conciencia acerca de la discapacidad y darle nombre, ¿no? Eso me parece muy interesante. Entonces, vamos a tener un ratito para poder platicar acerca de un tema que me parece fundamental, ¿no? Que tenemos que dejar claro su importancia y pues buscar estrategias y herramientas que nos permitan crear mejores vínculos de inclusión y pues lograr una sociedad más consciente, más responsable en este sentido. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y también me acompaña Dulce. ¿Cómo estás, Dulce? Muy bien. Aquí con un poco de frío, pero muy, muy bien. Bienvenido, sí. Gerardo, a Valórate. Gracias, Dulce. Yo quiero empezar con algo, ¿no? Porque creo que para entender la inclusión o hay como cierto conflicto en qué es integración y qué es inclusión, ¿no? Entonces, no sé, Gerardo, si nos puedes explicar pues realmente qué es inclusión y qué es integración. Es un término, tienes toda la razón, o sea, el término integración e inclusión en ocasiones se confunde mucho, ¿no? Entonces, pues tenemos en la escuela a tantos niños integrados, ¿no? Y entonces te hablan más de las discapacidades, te hablan más de los diagnósticos antes que del niño o de lo que hace diferente al niño. La gran diferencia radica en que la inclusión, en lugar de estarnos fijando en la discapacidad, lo que estamos haciendo es empezar a valorar cuáles son esas capacidades que te hacen único y a partir de ahí te vamos a incluir, vamos a buscar la forma de que formes parte o te integres a este círculo, a este vínculo social y que no te veas apartado, porque entonces en ocasiones era tanta el proceso de fijarnos en la discapacidad, la necesidad de la silla de ruedas, las necesidades en específico, que entonces te empezábamos a aislar. Si estabas dentro de la escuela, pero no participabas dentro de las actividades, a lo mejor hacíamos el bailable y no participabas en el bailable, y entonces, pues sí, ahí te tenemos, y entonces pareciera más como una medallita en donde la escuela se para el cuello, en lugar de decir, pues lo que es importante es cómo logramos este proceso en donde tú te sientas parte de este grupo y cuando voltemos a vernos, pues formes parte de todo un contexto, ¿no? Que no sea algo tan llamativo, que sea algo como parte de la misma pintura, pues, ¿no? Sí, no, eso que comentas es importante, ¿no? Porque, como dices, ¿no? La escuela tiene su medallita y va por ahí diciendo que es escuela incluyente y esto, ¿no? Pero al final de cuentas, pues termino siendo el que en el grupo soy el que va por las papas, ¿no? y realmente, pues, ¿qué aprendiste? Pues nada, ¿no? O sea, y nada más ponen tu nombre y eso, pero al final de cuentas, pues es eso, ¿no? O sea, no fuiste partícipe, ¿no? Como tal. ¿Y qué se está trabajando o qué estrategias podemos, trabajar para que exista realmente esa inclusión? Esto ya está cambiando a nivel mundial, tenemos que empezar a enfocarnos más en el desarrollo de capacidades. Durante muchos años las escuelas estaban enfocadas en el desarrollo de
como desarrollar generalidades en los alumnos. Buscábamos, ok, todos tenemos que aprender matemáticas, español, historia, y entonces sacábamos como el modelito ideal de lo que tenía que ser cada alumno. Y esto lo que provocaba pues, es que no lográramos desarrollar este potencial que nos hace únicos. Entonces, ya desde hace tiempo, ya en muchos lugares, por ejemplo, en Finlandia, en China, además, lo que hacen es empezar a detectar desde pequeños qué es eso que nos hace únicos. ¿Qué es eso que nos hace diferente a todos los demás? Y en ese sentido es en donde entonces sí podemos empezar a sobresalir. Porque entonces si yo me pongo a compararme con los demás en un tema de competencia neurótica, de tengo que ser como tú, quiero ser como tú, para ser adecuado o para estar contento, tengo que ser el modelito ideal, entonces solito me voy metiendo el pie. Y este es un tema con el que batallamos constantemente, ¿no? O sea, tengamos o no tengamos una discapacidad, tengamos o no una condición diferente física, muchas veces estarnos condicionando y estarnos comparando nos genera una sensación de devaluación terrible. Entonces, en el punto de la inclusión, lo primero que tenemos que hacer es eso, entender que hay capacidades diferentes, que cada quien tiene, así como llegamos, así como estamos, medio pelones, con lentes, flacos, como sea, así somos perfectos, así, eso es lo que nos hace únicos. En el entendido de que eso nos va a permitir poder empezar a identificarnos y decir, ok, dentro de esto que me falta, esto no le hago caso, pero esto que sí tengo, lo empiezo a valorar y lo empiezo a amar, ¿no? Amar en el sentido de acepto lo que hay y me esfuerzo para desarrollarlo. Y acepto que hay cosas que me cuestan trabajo, ¿no? A mí, por ejemplo, me cuesta me cuesta mucho trabajo poner atención y de repente me voy y vengo y tal. Entonces, algo que tengo que trabajar mucho es buscar esos procesos que me permitan mantener y centrar la atención, porque si no, de repente voy y me distraigo con el perro, con la ventana y tal, y de repente estamos platicando y yo ya me fui a arreglar algo en la cocina, ¿no? Entonces, son temas que nos hacen únicos, ¿no? Y son obstáculos que tenemos que crecer, pero siempre aprendiendo a reconocernos, ¿no? Y siempre aprendiendo a identificar esas capacidades. Y en las escuelas tenemos que empezar a trabajar forzosamente eso, en empezar a identificar capacidades, no generalidades, en empezar a identificar esas cositas que te hacen único. Si tú eres bueno, por ejemplo, imagínate, si tú eres bueno en periodismo y desde pequeño empezamos a buscar la manera de desarrollar esas habilidades, claro que eso te permite crecer en autoestima, te permite sentirte exitoso, porque son esas cosas que podemos hacer fácilmente, sin esfuerzo, y que de repente te das cuenta que lo estás haciendo, y cuando tienes un logro es maravilloso. Pero si te ponen a hacer cosas en las que no eres tan hábil, en las que no eres tan habilidoso, pues es súper frustrante, ¿no? Porque haces un esfuerzo de este tamaño y el resultado es así mínimo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo crees? Exacto. Y caminas y dices, pues no avancé o no aprendí nada, ¿no? Porque pues no eres bueno para eso, ¿no? Exacto. Oye, Gerardo, bueno, y esto en la parte escolar, ¿no? Pero creo que es importante hablar de la inclusión desde casa, ¿no? Porque con la discapacidad muchas veces es difícil, ¿no? Que la misma familia entienda. Me he encontrado con varias historias, ¿no? En donde no los meten a la escuela porque pues como está enfermito, ¿no? Pues como para qué estudias, ¿no? Y así te lo dice, ¿no? Es que pues me sacaron de la escuela porque pues como para qué, ¿no? Nos quieren hacer todo por nosotros. Los típicos abuelitos que, ayúdale a la niña, o es que ya no puede hacer esto. Pues sí me tardo más, pero sí lo puedo hacer, ¿no? Es valorar esa capacidad y ese proceso de cada quien. Claro, qué importante esto que dicen. Es que hoy la discapacidad, una definición que me encanta es justo eso, es como la actitud que tenemos puede provocar o no una mayor discapacidad. O sea, porque esta actitud, como bien dice Dulce, de yo te sobreprotejo, te soluciono porque me da miedo, o sea, porque creo que no puedes, entonces te lo soluciono en una suerte de amor raro ahí en el que, como te amo tanto, todo te lo soluciono. Pero en el fondo es terrible porque me hace sentir como si fuera un inútil, como si yo no pudiera hacer las cosas solito. Y es tanto como meterte el pie, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, es aceptar que el hijo se va a tener que equivocar, que va a cometer errores. Y en ese cometer errores, en ese darse el golpe, va a aprender a solucionar, ¿no? Entonces, claro, o sea, pues es que como tiene una hidrocefalia, como tiene un tema de
de dificultad en la marcha, entonces muchas veces me da pavor y entonces no quiero que se caiga y ahí voy solucionándole y no le permito inclusive que aprenda cómo meter las manos, cómo darse un golpe, cómo esas pequeñas experiencias dolorosas de la vida te permiten crecer, ¿no? Y en esta suerte de querer solucionar todo, pues no permitimos que cometamos errores. Y la vida, o algo que nos otorga es la capacidad de cometer errores y de solucionar. Y eso creo que es esencial, porque en medida de que cometes estos errores y aprendes que puedes solucionar, eso inmediatamente hace que tu autoestima crezca. Porque dices, oye, entonces sí, claro, sí soy capaz de hacer esto. No, y cuando me lo solucionan, en el fondo, a nivel inconsciente, voy creando esta imagen de, es que soy un inútil. Es que nunca puedo hacer las cosas. Siempre necesito a alguien que me lo solucione. Y eso es tanto así como pisotear la autoestima, ¿no? Y eso es terrible. Es exacto eso, porque yo me acuerdo que en la primaria en la que iba había 2 caminos para llegar a los salones. Uno de piedras y uno normal de cemento. Entonces a mí siempre me gustaba irme por el de piedras. Mi mamá le decía a mi papá, es que ¿por qué no se van por allá? Ves que la niña con trabajos puede caminar y acá se cae a cada rato, pues déjale que se caiga, se tiene que levantar. No creo que se quede ahí tirada esperando a ver quién la lleva al salón, déjale que se caiga, se levante y continúe. Es como va a aprender. Exacto, y esos obstáculos a largo plazo te hicieron más fuerte, porque si siempre te vas por el caminito plano, pues no aprendes, o sea, desde el rasponcito en la rodilla que te recuerda, oye, tienes que meter las manos, tienes que ir volteando, ¿no? Porque de repente uno se distrae y se da el golpe, y hasta que no aprendes con un buen raspón, pues no caminas, o sea, no avanzas en la vida. Entonces, pues es aprender de eso, aprender de esos obstáculos y usarlos como una proteína, una vitamina para crecer y para desarrollarnos. Sí, claro, ¿no? Es ver pues esa igualdad, ¿no? Que pues hay personas que no la ven, ¿no? Y como decimos, ¿no? Hay esa sobreprotección y eso genera a la larga pues muchísimas barreras, ¿no? Porque pues ya luego empiezas a ver, oye, pues es que ¿por qué no me hablan? ¿Por qué no me aceptan en la escuela? Porque pues de entrada no te aceptaron desde casa, ¿no? Entonces pues ya ahí generas eso. Así, porque ese primer reflejo que tengo de mamá y de papá, en cuanto ven que me aceptan y reconocen, o sea, por eso digo que es este componente entre amor y esfuerzo, ¿no? O sea, aceptación y esfuerzo, ¿no? El amor. O sea, aceptamos que hay algo que me cuesta trabajo, aceptamos que hay algo que a lo mejor no me gusta, a lo mejor yo sí, idealmente me hubiera gustado tener un hijo como Thor, ¿no? Entonces, claro, sí, fuerte, musculoso y güero y omnipotente, sí, pero bueno, o sea, la realidad es que mi hijo como es perfecto. Sí, guapetón, ¿verdad? Pero... no. Y millonario como Iron Man, ahí para que no tengamos carencias, ¿no? Pero más allá de eso, en esas capacidades únicas es donde entonces, sí, si mamá me logra aceptar, y luego decía, bueno, ya sé que tiene estas canas, ya sé que se va a tropezar, ya sé que a lo mejor no va a ser un erudito en matemáticas, pero sí tiene una gran habilidad voy a poner un ejemplo, mencionó para cocinar, ¿no? Y entonces le enseño a ser un gran chef, se puede convertir en uno de los grandes chefs de México, ¿no? Y hablar de eso solamente tiene que ver con este proceso de reconocimiento que empieza desde casa. Idealmente tendría que empezar desde papá, mamá, pero ya cuando llegamos a la vida adulta, esa casa y la responsabilidad de construir esa casa cae en uno. Porque entonces, bueno, pues ¿cuál es mi casa? Es mi cuerpo, es mi alma, es mi autoestima. Y en esa medida tenemos que aprender a reconocernos como esos seres únicos. Y es ahí donde entra un tema muy importante de trabajo personal, que es, pues sí acepto que me ha costado trabajo, sí acepto que tengo 20 y tantos, 30 y tantos años, y si en casa no me aceptaban y siempre me querían cambiar y me comparaban con mis hermanos y demás, y eso me dolía en el alma. Pero hoy yo tengo que construirlo. Hoy yo tengo que aprender a ser esa figura de papá, mamá, que aprenda a ponerme límites, que diga, ok, bueno, no salió bien esto, ni modo, vas y le echas ganas. El ejemplo de Dulce del Camino me encanta, ¿no? Porque es claro, las primeras veces que se tropezó fue, ok, a la próxima ya sabes que está ahí la piedra.
y ya sabes cómo tienes que alzar la pierna y a lo mejor te tardas más tiempo por aquí, pero ya sabes que va a haber un beneficio. Entonces, en ese sentido, o sea, se trata como de poder reconstruirnos y empezar ese proceso de inclusión desde uno. ¿No? O sea, ya en la vida adulta. Y los papás, pues tendríamos que tener esta capacidad de aceptar, oye, que sí hay cosas que me duelen, pero tengo que aprender a reconocer a mi hijo como este ser único y vamos a buscar todos los medios para sacarlos adelante, ¿no? Y sí hay ocasiones en las que es más complejo, porque sí, claro, o sea, si yo tengo una condición física, pues a lo mejor el que me pueda poner la ropa y demás, pues va a llevar a mayor número de adecuaciones. A que me cueste más trabajo de repente repetir, y tengo que repetir no una, dos, sino 50 veces para poderme poner los zapatos o cepillarme los dientes. Y de eso se trata, o sea, no es de, bueno, pues como te va a costar trabajo, mejor ya no lo hacemos, pues no. Empezamos desde chiquitos y ahí macheteándole duro, duro, duro hasta que lo logres. Exacto, ¿no? Y que también entender que a lo mejor lo logra y al día siguiente, pues de cero otra vez, ¿no? Porque, digo, es una constancia, ¿no? Sí. Pero típico que se desesperan porque no hace rápido las cosas y haciéndolas por ti. Algo tan sencillo como tender la cama, a mí me costaba muchísimo trabajo tender la cama. Una, porque las cobijas eran pesadas. Otra, porque la cama era grande. Entonces decía mi mamá, es que no puedo, ayúdame. No, tienes que poder y ver la manera en cómo la puedes tender tú, sin ayuda, porque no siempre voy a estar para ti, para atenderte la cama, para hacerte cualquier otra cosa que necesites. Entonces, sí me costaba muchísimo trabajo y era ese aprendizaje, ok, están pesadas las cobijas, me las echaba como fantasma y luego las aventaba del colchón y todo chueca la cama, pero la terminaba tendiendo a mis capacidades y a mis posibilidades para que quedara lista esa tarea. Claro que en el momento a lo mejor te genera un enojo terrible, ¿no? Y eso, oye, mamá, pues es que ¿por qué no me cuidas? ¿Por qué no me proteges? ¿No? Pero si mamá y papá logran de alguna manera vencer como hasta esta manipulación inconsciente que hacemos, de, ya, ándale más, que fíjate, pobre de mí, ¿no? Y hago la cara como del gatito de Shrek, ya sabes, ¿no? Así de, ay, sí, pobrecito de mí, entonces ahí voy corriendo a solucionarle. Pues me puedo yo enojar como hijo, ¿no? Y decir, ay, te odio, mamá, ¿no? Y a largo plazo entiendo esa lección, que claro, que esa fuerza, que esa perseverancia, pues hoy me dan grandes beneficios, porque a lo mejor hoy, dices, bueno, ya no tengo que aventar así la sábana, pero ya sé cómo poderla jalar, y ya sé que me voy de un lado y otro, y a lo mejor me tardo, pero no importa, porque es a mi ritmo y a mi capacidad, y el sentir, es que es eso, desde poder tender la cama, el orgullo que genera, es impresionante, ¿no? O sea, hay por ahí un orador, ¿no? En YouTube y en redes sociales que dice, bueno, es que para ser disciplinado y ser exitoso en esta vida, lo primero que tienes que hacer es empezar por tender tu cama, ¿no? O sea, porque eso te genera el hábito y la disciplina de poder hacerlo y darte cuenta de que estás logrando cosas. Y es algo tan simple como jalo la sábana tal, y en la noche llega una cama que es, oye, qué rico, pues se ve sabroso, ya puedo descansar y me lo merezco, ¿no? Y también me merezco este esfuerzo de poder llegar a hacerlo. Entonces eso es al que lleva la disciplina. Entonces, junto con la inclusión, junto con este proceso de aceptación, tiene que venir un proceso de disciplina. Y como bien decía Willis, o sea, es esta constancia, esta perseverancia, es como la campaña de este año del Teletón, ¿no? De seamos tercos, ¿no? Y somos tan tercos que vamos a repetir una y otra vez. Y es lo que vemos todo el tiempo en los centros Teletón, que es vas a terapia y vas a repetir el mismo ejercicio hasta que te salga. Y te duele y de repente dices que ya logré tal y me costó un año, sí, pero para ti ese es un logro que a veces no le damos el peso necesario. ¿Por qué? Porque nos comparamos con los demás, ¿no? Exacto. Sí, y creo que a lo mejor lo que caracteriza, ¿no?, a las personas con discapacidad, ¿no?, esa constancia, ¿no? De repente te dicen por ahí, es que no le echas ganas, y así como y te bajonea, ¿no? Porque, a ver, pues me la pasé dándole, ¿no?, todo el día, como que no le echo ganas, ¿no?
Entonces, no es como de, ay, ¿por qué me vienes tú a decir pues que no le echo ganas? No sabes qué tanto esfuerzo hay, ¿no? Ese es un punto súper importante, porque ahí yo creo que las personas con alguna discapacidad tenemos que aprender de alguna forma a hacer oídos sordos y aprender a valorarnos en ese sentido. O sea, aprender a decir, bueno, yo sé cuál es mi esfuerzo. O sea, yo sé hasta dónde. Esto sí es una flojera de que sí me la pasé perdiendo en el día que se vale a veces, o hasta dónde realmente pude llegar a mi meta. Van a venir muchas voces críticas, que eso yo creo que es un tema que tenemos que aprender a, a reconocer todos, ¿no? O sea, tengamos o no tengamos una discapacidad, muchas veces ponemos mucha atención al qué dirán, ¿no? Estoy al pendiente, es que ya me vio feo, es que ya dijo que no hizo esto. Y entonces solito nos vamos en la torre con saber, ok, me dijo que no le eché ganas, va, hasta dónde sí puede ser, hasta dónde puedo sí mejorar, y yo me aprendo a poner un reto. Ya sé que a lo mejor hoy tengo un jefe que va a estar así duro y dale, y que va a estar exigiendo y que no va a reconocer y qué tal, pero bueno, en ese sentido, voy a dejar de escuchar la parte crítica y dentro de esa parte crítica debe de haber algún aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender yo de mí? Tengo que ser más constante, tengo que ser más disciplinado, tengo que cambiar un poquito la actitud, a lo mejor no ser tan soberbio, a lo mejor bajarla el enojo y aprender a escuchar mejor. No lo sé, o sea, pero finalmente se trata mucho de escucharnos y de vernos. Siempre todos esos obstáculos, o sea, todos estos que nos duelen, estos que de repente teníamos un proceso padrísimo, o sea, por ejemplo, la salida del Teletón, a los que estuvimos ahí, que más con trabajo se vuelve como una misión de vida, ¿no? Para aquellos que estuvimos ya muchos años, se vuelve una misión de vida y de repente es, bueno, pues es que se nos fue esto y ahora qué hacemos, ¿no? O sea, porque aparte la dinámica, muchas familias decían, es que es como llegar a Plaza Sésamo, ¿no? Porque hasta los policías te sonreían bien y era bonito. Entonces, ay, sí, qué padre, qué bonito. Cosa que en ningún otro lugar, ¿no? Y de repente pierdes eso y dices, bueno, es que ya perdí todo. Pero cuando te das cuenta todo el aprendizaje que hay detrás y que a pesar de ese dolor vienen cosas positivas, es cuando dices, bueno, pues claro, o sea, era mi momento de partir. Y hay gente que se quedó ahí porque todavía necesita y puede seguir aportando, pero en esa medida hay como grandes beneficios si logramos ver más allá del dolor. Si nos quedamos en el dolor, en el estar recordando, y es que debería haber sido, y es que qué injusto, es que no se vale, y quejándome, y en esta posición como víctima, lo único que hacemos es cavar un hoyo en el que difícilmente vamos a salir. Entonces, es mucho aprender del dolor y usar el dolor como un maestro que nos permita construirnos y aprender de nuestros errores, que nos permita aprender de nuestras virtudes, defectos y así desarrollarnos como personas únicas, ¿no? Pues muy bien, Gerardo, muchas gracias. Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos a Valorate, ¿les parece? Reconoce los valores de la gente que tienes a tu alrededor. Pero primero, empieza por ti. Lo importante eres tú. Ya volvemos. Hola, bienvenidos a Noti Valorate. Mi nombre es Dulce y en esta ocasión quiero contarte sobre un tema muy interesante, la inclusión. ¿Tú sabes qué es? ¿La practicas? Bueno, vamos a platicar un poco sobre este concepto.
relativamente no es un concepto nuevo. Pedagógicamente hablando, hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Debemos saber que todos somos diferentes, pero también por el simple hecho de serlo, tenemos derecho a todo y a todos. Tenemos derecho a todo sin excepción. La inclusión es un término que surge en el año de 1990 y pretende sustituir a la integración. Hasta ese momento es dominante en la práctica, pero ¿qué diferencia hay de integrar a incluir? Bueno, integrar es que estás en una actividad de deportes y te integras a la dinámica, te pones a jugar, ya sea fútbol, básquetbol, voleibol, lo que tú quieras. Pero realmente esa inclusión es cuando te puede costar trabajo anotar una canasta o atinar a la portería y anotar un gol. La inclusión viene cuando tus compañeros pues te dicen que lo intentes hasta que tú logres ese gol. No es nada más de formar parte de, sino que seas parte de. Entonces, es muy importante la inclusión en todos sus ámbitos y comienza desde el familiar, pasa por el escolar, atraviesa el laboral y por supuesto el social, porque todos somos parte de un todo. ¿Tú has sido incluyente en algún momento? ¿Qué opinas sobre esta temática? ¿Realmente somos incluyentes o nos falta todavía mucho? En los comentarios nos gustaría leerte y saber un poco más de ti. Espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Dulce y te esperamos en el siguiente Notivalórate. Ya estamos de regreso aquí en Valórate, estamos hablando de la importancia de la inclusión, que es la inclusión como tal, y bueno, algo que también es muy importante, ¿no? La inclusión social, ¿no? ¿Qué tanto beneficio tiene el estar bien con la sociedad, con tu equipo de trabajo, con tu grupo de amigos? Y retomo algo que decía, que comentábamos entre Dulce y tú, Willis, que decíamos, bueno, es que en ocasiones mamá y papá como que quieren proteger tanto a los hijos que ni siquiera te permiten este proceso de desarrollo de redes sociales. Es, ay, pues pobrecito, no voy a hacer que se burlen de él, no voy a hacer que abusen, ¿no? Además, y en este querer proteger, no permitimos el desarrollo de estas redes sociales que te permitan sentirte fuerte. O sea, una clave de éxito muy importante es justo ese tema de tener redes sociales, de tener grupos de amigos, grupos sociales en el que, oye, tengo tal problema e inmediatamente puede salir a alguien y demás. Uno de los temas, por ejemplo, que admiro mucho de las comunidades judías y libanesas en México, que son muy criticadas, es justo eso, o sea, que han logrado crear vínculos sociales muy importantes. Entonces tú sabes que fulanito de la familia libanesa tuvo un problema e inmediatamente toda la comunidad lo apoya, desde, bueno, vamos a buscar la manera de apoyar tu negocio y demás. Y en ese sentido, muchas veces en la discapacidad, con este miedo al qué dirán, que era lo que comentabas, lo escondían. No, o sea, es que antes de que existiera el Teletón, a mí me sorprendía, o sea, hablar de discapacidad era encontrar en ocasiones a los niños, inclusive en el sótano de la casa, en un cuarto abandonado, en el que no había este proceso de interacción, y justo era ¿qué dirán?
Entonces, esta inclusión social implica desde, oye, voy con mi hijo orgulloso, tenga o no tenga, o sea, tenga síndrome de Down, tenga una discapacidad severa, le falta una pierna, ¿no? Y entonces lo siento orgulloso, ¿no? De repente veíamos mucho en el Teletón a mamás que niños que tenían pues temas por secuencia de bridas amnióticas que no se desarrollaba bien la mano, y entonces sin la manita, y entonces la mamá en lugar de decir uno, siéntete orgulloso, reconócete, iban y le tapaban la manita, y entonces era como que le buscaba el guante, en lugar de, oye, mira, siéntete orgulloso de esto, es lo que eres, y en esa medida este proceso de aceptación en donde te incluyo, en donde te acepto, pues justo empieza desde la casa, ven, invita amigos, ok, ya vas a la escuela, es una escuela regular, pues vamos a empezar a hacer reuniones para que tú puedas empezar a relacionarte y puedas empezar a hacer amigos. Y eso a largo plazo pues te da grandísimas herramientas, hasta, no, digo, ya en un futuro hasta para conseguir trabajo. No es lo mismo alguien que no tiene estas amistades a que, oye, fíjate que ando sin chamba y como tengo tantos amigos, lo planteé con mis amigos y fulanito ya me consiguió una entrevista y tal, y esta es una... Y en ese sentido, pues empieza eso. ¿Y qué tenemos que hacer para aprender a ser amigos? Uno, confiar en nosotros, ¿no? O sea, confiar en eso que somos, porque en ese sentido empezamos a ser mucho más auténticos y la gente nos empieza a reconocer y somos mucho más atractivos para la gente. Entonces es muy importante poder reconocernos, poder decir, oye, pues claro, o sea, ¿qué aporto yo a mis amistades? Oye, pues escucho bien, cuento chistes, apoyo siempre, tengo muy buena música y volvemos a lo mismo que platicamos. Esta inclusión social se logra también gracias al reconocimiento de estas capacidades. O sea, mi capacidad es la musical, ¿no? A mí me encanta la música, le sé un montón a la música y demás. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a buscar inclusive grupos en donde pueda hablar de este tema y podamos compartir. Les escucho, oye, fíjate, Will, que encontré un grupo buenísimo de jazz como el que te gusta, ¿no? Digo, por decirlo. Y entonces, en ese sentido, vamos a escucharlos, te comparto esta rola, te la paso por Spotify, o sea, buscamos la manera de empezar a crear estos vínculos, ¿no? Muy importante estas redes de apoyo porque son nuestro motor para seguir adelante. Yo creo que si no las tuviéramos, pues si de por sí es difícil, si no estuvieran, se vería todavía más complicada la situación. Entonces, es muy importante saber qué necesito, cómo lo necesito y también saber realmente a quién acudir, porque no todos te pueden apoyar y no todos tienen ese interés de realmente ayudarte bien. Claro, y es que qué importante esto que dices, Dulce, o sea, porque en ese sentido tenemos que aprender a arriesgarnos. ¿Arriesgarnos en qué sentido? Porque muchas veces por este miedo al fracaso, con tal de que no me abandonen o con tal de que no me dejen, no dejen de ser mis amigos, o empiezo a hacer cosas con las que yo no estoy de acuerdo, que entonces eso es terrible porque me puedo poner en riesgo, pongo en riesgo mi integridad emocional, que eso pues no se vale. Y entonces, bueno, ok, habrá personas que se vayan alejando en el camino, ¿no? Y en ese sentido, podré empezar a conocer mucha gente, pero en medida de que yo me reconozco, o sea, por eso insisto mucho en este tema de reconocer capacidades, en medida de que yo digo, a ver, esto es lo que me gusta. No sé, por ejemplo, me gustan los ponis, que ahora hay caricaturas de ponis. Bueno, vamos a hablar de estas caricaturas de ponis, entonces empiezo a buscar en grupos y eso me va a permitir empezarme a enfocar, a encontrar a esa gente que tenga gustos similares y con las que pueda empezar a de alguna manera congeniar y de alguna manera empezarme a relacionar mejor. Pero aquí es muy importante, me tengo que arriesgar, es lo mismo que hacías con el camino de piedras. Voy a empezar a caminar, me voy a tropezar y a lo mejor tengo que empezar a arriesgarme a platicar, ¿no? Con los niños es más fácil porque los niños de repente les vale gorro, ¿no? O sea, a mí me encantan los niños que tienen síndrome de Down, se logran relacionar también de chiquitos porque no les preocupa, o sea, porque en realidad a ellos así como que van por la vida felices y con la carita así de inocente y te caen bien y dices, wow, está genial, ¿no? Porque llega un momento en el que no hay problema. Perdón, Dulce. Perdón, ¿no? Sí. O simplemente los niños no ven tu discapacidad. Me pasa mucho que estuve en escuelas trabajando y los papás eran los que, ¿y es esa maestra? Pero los niños ni en cuenta, o sea, me veían normal, iban. Yo era de
que me tenía que encontrar una silla o sentarme en el suelo para que no nos fuera a tirar o no me fueran a tirar, porque me veían llegar y eran los 15, 25 niños que me iban a correr tras de mí y abrazar. Entonces, yo sí trataba de tener esos cuidados de que, no, pues ahí vienen todo el grupo, buscar dónde sentirme yo segura para, una, que no los fuera a lastimar. Si me caía, pues Claro. obviamente se iban a caer conmigo, entonces yo trataba buscar esa seguridad de, pues aquí hay una silla, o simplemente me hinco y ya llegan y los abrazo, pero ya tengo un soporte más aparte de mis pies, que son mis rodillas en este caso. Y así yo buscaba las maneras de también incluirme. No era de que, oye, no me abraces porque nos caemos. Yo buscaba esa oportunidad para precisamente esta inclusión, tanto ellos conmigo como yo con ellos. Claro, está arriesgarte, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo que ir aprendiendo. Y decías ahorita esto de los niños, ¿sabes? Que ellos no nos ven diferentes, o sea, el punto es ese, también no vernos diferentes, o sea, porque cuántas veces nosotros nos enfocamos más en nuestra discapacidad, antes de vernos como eso, pues a ver, pues no, ok, sí, tengo una deficiencia, me cuesta trabajo esto no lo puedo hacer tan bien, pero en medida de que le damos ese peso y no nos damos cuenta entonces nosotros de nuestro valor, en ese momento la discapacidad aumenta. Y entonces es como que lo veo más yo, ¿no? Entonces, en lugar de ver en lo que soy valioso, me fijo justo en eso, en lo que no soy bueno. Porque por más grande que sea la discapacidad y todo, hay situaciones que son muy valiosas en nosotros y que realmente nos hacen completa y absolutamente valiosos, y a eso es a lo que le tenemos que aprender a poner mucha mayor atención, y eso es una chamba de todos los días, porque ahí sí se requiere de una perseverancia y de una terquedad enorme para decir, a ver, bueno, voy a estarle buscando hasta que encuentre ese punto en donde vea eso que me hace sentir valioso, ¿no? Exacto, y el experimentar también te va a hacer ver cuál es tu camino y cuál obviamente no vas por ahí, ¿no? Con no... Que el miedo no nos paralice y que no nos provoque el querer cometer errores. O sea, si queremos cometer errores, si nos animamos a cometer errores, si nos animamos a regarla, tenemos la gran ventaja y la gran virtud de que vamos a poder avanzar y de que eso nos va a permitir caminar y que nos va a permitir desarrollarnos. Entonces, el no querer cometer errores y el estar aterrado de querer avanzar, eso pues sí, eso es la peor discapacidad, ¿no? Dice Nick Vujicic, ¿no? Que la discapacidad más fuerte no es la física, y Nick Vujicic, pues estamos hablando de términos fuertes, pues sin piernas, sin brazos, y dice que la mentalidad más importante es en la mente, ¿no? O sea, esta discapacidad en donde yo me veo limitado, en donde yo siento que ya no puedo seguir creciendo, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Es una persona que me enseña mucho, la admiro y sí, así de repente, porque te deja muchas enseñanzas y te quedas pensando, entonces, si él puede y tiene limitantes más que yo ¿por qué no voy a poder? Así es, así es, así es. Oigan, chicos, ¿les parece si vamos a nuestro siguiente corte y regresamos?
puntualidad es un valor? Por eso estamos de regreso en punto. Valórate. Ya estamos de regreso aquí en Valórate. Te recuerdo mis redes sociales en Facebook como @Valórate, Instagram y Twitter como @WillisRadio. Y bueno, estamos platicando de la inclusión. Y bueno, estábamos hablando de que nosotros tenemos que como pues cambiarnos el chip, ¿no? Y es súper importante, ¿no? El aceptarnos, por supuesto, que desde luego son procesos, ¿no? El proceso de pérdida, de encontrar esa capacidad y de explotarla. Creo que así, bueno, así yo como que defino esas etapas, ¿no? Para pues ahora sí que ser la persona que realmente quiere ser, ¿no? Como tal. Pero, de repente, pues Dulce no me va a dejar mentir, ¿no? Y por la experiencia llegas como a ciertos trabajos y bueno, el típico que a todo mundo le dice, no tengas discapacidad o no, pero luego te hablamos, o ya te citan si a la primera entrevista y todo, y cambian mucho su tono de trato, ¿no? Entonces, ¿qué crees que esté pasando ahí? ¿Sí es necesario, pues ser incluyentes 50 y 50 o nosotros dar más del 50%? ¿Qué? 90, ajá. ¿Qué es lo que normalmente pasa ahí en esos, ahora sí que en ese tema? Yo creo que tiene que haber una baja conciencia de las empresas. O sea, muchas veces en este egoísmo las empresas se fijan más como en el exterior, en lugar de darse cuenta cuál es el potencial realmente de las personas. Entonces sí creo que puede haber empresas que tienen una mayor conciencia y que logran fijarse más en estas habilidades. Y creo que tendríamos que aprender también, o sea, dentro de este proceso, si yo voy a entrar a una empresa y sé que es una empresa muy tradicional, por más que sea el renombre y demás, a lo mejor me voy a encontrar con muchos obstáculos. Entonces ahí yo creo que también tenemos que tener una gran conciencia de los demás y decir, bueno, a ver, ya sé que esta empresa que es a lo mejor el wow y todo, pues no me van a incluir y vas a estar peleando contra marea, pero sé de otra empresa que a lo mejor es pequeña, y a lo mejor en esa puedo empezar a dar mis pininos, pero ¿por qué? Porque ya hay un proceso de inclusión, porque ya hay un reconocimiento, porque ya la gente no me va a ver extraño, ¿no? Entonces muchas veces como que en esta... se siente como, no sé, soberbia, terquedad, mal encausada de decir, bueno, es que a fuerza quiero esto, no nos damos cuenta de que hay muchas más posibilidades. Y a lo mejor dentro de esas muchas más posibilidades encuentro algo que a lo mejor dice, pues es que pareció una empresa pequeña, pero resulta que ahí realmente me siento realizado, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, es como darnos la oportunidad de entender también los mensajes que nos da la vida, ¿no? O sea, en la escuela eso sucede mucho en el caso de muchas mamás. Encuentran una escuela que está cerca de casa y se fijan, ok, esta es una escuela que tiene un muy buen promedio, que tiene muy buenos maestros y demás, quiero meter a mi niño ahí. Oye, pero en esa escuela no hay un proceso de inclusión, no importa, yo voy a buscar. Y en ocasiones logran hacer muchos cambios, pero el punto es que lo que está en juego es el bienestar emocional a veces del hijo, ¿no? Entonces se esfuerzan, logran cambios, pero dejando que el hijo termine inclusive muy golpeado. Y a lo mejor ahí creo que es en fijarnos, a ver, esta escuela puede ser que tenga un gran renombre, pero hay otra escuela que hoy ya tiene un proceso de inclusión bien elaborado y a lo mejor me cuesta más trabajo llegar. Yo ahí sí me cuestionaría mucho, pues, ¿qué es lo que más me conviene? Yo lo que quiero es que mi hijo esté feliz. Si mi hijo va a tener un gran promedio, ¿no? Pues lo más importante es que sea feliz. Y si logramos aplicar eso mismo al trabajo, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que me voy a poder encontrarme a mí mismo en un trabajo que realmente me haga sentir pleno, pero este proceso de incluir y decir, bueno, esto sí, esto no, a lo mejor aquí va a ser una empresa que no me va a funcionar, y a partir de ahí yo tengo que ser muy consciente. Sí puedo luchar, y ahí yo tengo que también ser muy claro. A ver, mi objetivo, sé que soy súper tolerante a la frustración, sé que cuando me propongo algo lo voy a lograr. Pues a partir de esas habilidades que realmente tengo y esta constancia enorme, pues yo me puedo meter a esta empresa y sé que voy a luchar, y ahí sí es seguir con una voluntad férrea de decir, bueno, pues voy a luchar contra mar y contra todo, ¿no? Y voy a estar buscando. Entonces, creo que es un proceso de
hacernos conscientes a nivel personal, y eso va a empezar a abrir puertas, porque en medida de que estas empresas incluyentes empiezan a tener reconocimiento, las otras empresas van a decir, oye, ve lo que están haciendo. Y ya no me tuve que enfocar en querer cambiar el mundo sin antes cambiarme a mí. Entonces, el proceso creo que es muy sencillo. O sea, primero, para cambiar cualquier cosa en el mundo, primero empieza por mí. En incluirme, en reconocer mis habilidades, en valorarme, y a partir de ahí ya puedo entonces lograr este proceso en el que sí puedo empezar a hacer cambios. Pero si mi primer paso es quiero cambiar al mundo para estar contento y después ya cambio yo, No, pues ahí, no. pues ahí Sí, no. no, exacto. Sí, eso sí. No. Sí, no, pero creo que comentaste algo importante, ¿no? El sentirse bien, ¿no? Como dices, ¿no? No, a lo mejor también en el otro lugar a lo mejor ganas mucho menos, ¿no? Pero creo que lo más importante es eso, ¿no? El sentirse, A pues, gusto, productivo, a gusto, ¿no? Y creo que cómodo. pues va muchísimo de la mano, ¿no? Si estás bien en un lugar, pues por supuesto que vas a ser productivo, ¿no? Porque al final de cuentas estás siendo partícipe en todos los aspectos, ¿no? Social, obviamente laboral y pues en muchas cosas más, ¿no? Exacto. Exacto, sí, o sea, inclusive eso, porque muchas veces ponemos precio a eso, ¿no? Decimos, es que es más importante ganar más dinero. Uh-huh. Y luego te das cuenta de que, pues sí, ganas un montón de dinero, pero te Pero la vives en chamba, estresado, ya tienes gastritis, colitis, laringio, todos los itis posibles, pero no estás feliz. Y eso creo que hay un autor que me gusta mucho, Raymond Samson, que habla mucho de una economía hacia la felicidad, o sea, empezar a buscar cómo podemos realmente ser felices y enfocarnos justo en esto, o sea, en esas cosas que realmente nos hagan sentir plenos. Si nos enfocáramos en eso, podríamos tener muchos más avances, porque entonces ya no es, como tengo el coche de lujo, soy feliz. No, pues soy feliz porque simple y sencillamente me siento realizado, ¿no? Me siento realizado por lo que estoy haciendo. Es un poquito como estas películas de Cantinflas que me encantaban, que de repente era el barrendero, y veías que era el barrendero y lo disfrutaba, ¿no? No era, ay, no, qué pena que soy el barrendero. Y entonces ahí sí podía hacer mi trabajo con mucha mayor alegría, ¿no? Y entonces no importaba si fuera diputado, policía, maestro, tal. O sea, creo que la clave de lo que podía haber enseñado era, pues, sé feliz con lo que tienes y sé feliz con eso que estás haciendo y vuélvete responsable, ¿no? Porque entonces así sí puedes crecer y desarrollarte más. Y yo creo que es importante tener este reconocimiento propio y la capacidad de distinguir hasta dónde sí puedo hacer las cosas y a dónde me cuesta más trabajo y dónde de plano te diría, ¿sabes qué? No puedo. ¿Para qué? Para que ya conociéndonos uno mismo, pues así pueda conocernos la demás gente. Y lo más importante de todo, que nos acepte como tal y que nos ayude también a crecer en ese proceso. Otro ejemplo, a lo mejor a mí me cuesta trabajo escribir con pluma a mano, pero te puedo usar la computadora y puedo ser rápida en la computadora. Dame ese chance de entregarte a lo mejor el reporte que me pedías a pluma, dame chance de entregártelo en la computadora. Claro. Y eso es un acto de amor sublime, o sea, porque es entonces reconozco que esto sí puedo y que no puedo, y así sobresalimos. Stephen Hawking, el gran físico que murió hace un par de años, pues fue justo eso. O sea, él podría haber tenido muchas posibilidades, ¿no? O sea, decir, no, ¿sabes qué? Me voy a entercar en mantenerme bien físicamente y en caminar, y yo quiero seguir escribiendo y todo. Dijo, bueno, ya sé que voy a tener una discapacidad que es degenerativa. Entonces, a partir de ahí empezaron a diseñar y empezaron a buscar la manera, pues estaba completamente paralizado, y entonces solamente con los ojos o sea, porque ni siquiera podía hablar, o sea, era con los ojos, hablaba, movía la computadora, tal, y aún así escribió libros
que tú los lees y no se entiende nada porque es física demasiado avanzada, ¿no? Pero dicen que son muy importantes, ¿no? Para la ciencia física. Entonces, pero el tema es ese proceso de aceptación, de decir, pues claro, voy a quedar en una silla y a partir de ahí me acepto y a partir de ahí me reconozco, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es un acto de amor importantísimo porque eso te abre la puerta a muchas otras posibilidades. Te abre la puerta a crecer y a desarrollarte de formas que a lo mejor no habías visto. Y eso es decir, esto sí no lo puedo hacer, ¿no? Y en ocasiones hay cosas que es muy fácil decir esto sí, ¿no? Pero hay cositas que nos puede costar mucho por soberbia, por miedo, por querer quedar bien. Y en ese sentido es trabajarnos mucho y decir, bueno, ¿por qué me está costando tanto trabajo esto? ¿Por qué me está costando tanto trabajo, como dice Dulce, agarrar una pluma? A ver, hoy en día, pues la verdad es que quien agarra una pluma hoy en día es más raro, ¿no? Entonces, pues sí, uso la computadora. Sí, es más fácil el celular. Exacto, sí. Sí, ya al agarrar es una pluma es porque ya estás muy viejito. Es que exacto. Con pacientes jóvenes les digo, te compras tu libretita y vas apuntando. Ajá. Me dicen, no, yo en el celular porque apunto. Y dices, pues claro, ya parece que vas a tener tu Moleskine, ¿no? La libretita. Entonces, pues sí, de eso se trata, de aceptarnos y... Exacto, y digo, podemos a lo mejor al principio, ¿no? Es entender esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Pues me cuesta muchísimo trabajo usar la mano derecha, ¿no? Y la uso de apoyo y eso, pero sé que a lo mejor me va a hacer que me atrasen algunas tareas, ¿no? Porque domino a la perfección pues la mano izquierda, entonces, digo, y no es de no querer usar la mano derecha, ¿no? Al final de cuentas es de, oye, pues me va a tardar 10 minutos pues sí, en agarrar una taza, oye, pues tengo prisa, pues la agarro con la izquierda, ¿no? Y tomo el café y vámonos, ¿no? Pero eso tampoco te quita, obviamente, el que estés consciente que tienes también que hacer terapia y todo eso, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, en tu día a día es eso, ¿no? Es pues que sabes que tienes otra mano, otra pierna que te va a sustituir el trabajo de la otra, ¿no? Entonces, pues, es aprovecharlo, ¿no? Al 100. Sí, y esto es muy importante porque entonces es con quien tengo que tener ese contrato o esa decisión de aceptar, a ver, yo sé que con esta mano puedo mejor, es conmigo mismo y no tengo que andar convenciendo a la gente, claro. Porque entonces, claro, es que fíjate, te voy a explicar por qué no uso la mano derecha y entonces ya me aviento media hora y entonces ya para cuando me pidieron el trabajo ya no podía, entonces, aunque me critiquen y que me digan, oye, es que eres un flojo porque no estás, tienes razón, soy un flojo porque no le estoy echando ganas, pero yo sé que para que no me duela la mano, para que no se me contracture, para que no me duela, pues estoy haciendo trabajo y sé que esa rehabilitación a lo mejor no me va a llevar a tener las mismas destrezas que en otra mano, pero sé que tiene un beneficio y en ese sentido lo reconozco y lo trabajo sabiendo que va a haber un resultado que es el que yo espero, no el que espera la demás gente, ¿no? Porque entonces ahí en esa comparativa o en ese de fuera es muy fácil decir, pues es que yo veo que llevas años haciendo terapia y no has tenido avances, pues ¿qué? O sea, eso no es cierto, o sea, yo sé dónde están mis avances, yo sé cuáles son mis cambios y sé cuál es mi esfuerzo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, reconocernos, conocernos, aceptarnos, creer en nosotros para que pues de esta manera puedan asimismo creer en alguien como nosotros, porque si desde un principio ya estás dudando, pues esa imagen que das a los demás que duden de ti. Uh-huh. Entonces, si uno va seguro y decidido y yo quiero esto, pues van a notar esa diferencia de, pues sí, puede que tenga discapacidad, puede que tenga alguna limitante, pero también vemos esa capacidad que tiene y esas ganas para salir adelante. Así es. Sí, exacto, ¿no? Es igual, ¿no? El proceso, ¿no? Que, como decía, ¿no? Hace rato, ¿no? Es la parte de entender esa discapacidad o esas capacidades que tú tienes, que hay gente que no lo logra, ¿no? Que sí se queda en ese hoyo
y se va hundiendo más, ¿no? Porque como dice Dulce, es de, ay, no puedo, y no puedo, y no puedo, pues al final de cuentas el camino es súper largo y ahí se va a quedar, ¿no? Sí. Yo le comentaba hace algunos días en otro programa, Willis, que yo cuando era más pequeña no aceptaba y no reconocía mi discapacidad. Me decían, es que tú tienes una discapacidad, y me enojaba y hacía berrinche y les contestaba, es que no la tengo. ¿Por qué? Porque yo me veía igual y podía hacer lo que todos hacían, sí, a lo mejor con más tiempo, con más trabajo, con más esfuerzo, pero lo hacía. Entonces decía, es que no tengo discapacidad. ¿Por qué estás diciendo que la tengo si yo te veo correr y corro detrás de ti? Te veo caminar y camino detrás de ti. Te veo escribir y escribo también. Pues discapacidad. Pero ya conforme vas creciendo, pues vas siendo más consciente de estas capacidades y limitantes que tienes. Y que están bien, que son parte de la vida. O sea, sí, nos ponemos un poquito religiosos y demás, pues así nos mandaron, porque así somos, pues así nos hicieron. Esta imagen, ¿no? Nos hicieron la imagen de semejanza de Dios. O sea, pensamos que es como este héroe de caricatura, ¿no? Y no nos damos cuenta de que, pues sí, a lo mejor Dios tiene muchas caras, ¿no? Y que por eso es que tú vas a un centro comercial y no te encuentras a nadie igual, ¿no? Te encuentras a un montón de personas con características completamente diferentes y eso está bien. Pero cuando de repente esas características se salen mucho de la norma, es cuando solitos nos cuestionamos y decimos, es que ya no soy tan valioso y demás. Y pues no, o sea, finalmente es lo mismo que un alto, güero, flaco, como sea. Si el tema es más allá de querer convencer a la gente, pues es reconocerme. Y claro, pues si soy delgado, flaco y tal, y siempre voy a ser así. Y yo sé que si como demás, pues hasta más bajo de peso. Y serán temas que tendré que aceptar en mí. Pero si yo no lo acepto, y no, bueno, pues sí es cierto, esto me cuesta trabajo. Sí, tengo astigmatismo, tengo una miopía terrible, y entonces me quito los lentes y ya no veo ni la computadora que tengo enfrente. Y digo, pues es parte de, entonces sí, parte esencial de mi día son mis lentes, ¿no? Entonces no me muevo a ningún lugar que no conozca sin lentes, ¿no? Porque si no me caigo, quién sabe qué vaya a pasar. Entonces son temas que son naturales y que tenemos que ir en ese proceso de reconocimiento y decir, bueno, pues si es así, así tenía que ser. Y algo tengo que aprender de esto, ¿no? Hay situaciones que son más complejas, claro, y que llevan un proceso de autoanálisis y de reflexión mucho mayor, pero mientras mayor el reto, mayor es el beneficio a nivel emocional. Cuando yo logro aceptar y decir, claro que esto me faltaba y me acepto así y me amo así, entonces esta sensación de satisfacción es mucho mayor. Entonces, pues de eso se trata. O sea, sí hay retos mucho más complejos, claro que sí. No está tan padre, pues no, pero pues bueno, si eso nos tocó, como decía Willis, me tiro a la víctima, si me vivo quejándome, oye, pues ni modo, pues ya. Nos tocó vivir en México en el que está en crisis y demás, pues ¿qué tengo que hacer? Buscar alternativas por todos lados y cuidarme y pues bueno, si vamos a salir, pues vamos a salir con cuidado y no voy a salir sola, si como mujer pues no salgo sola a determinados lugares y si salgo pues aviso y son temas que tenemos que y no es me queda aquí encerrado muerto de miedo, ¿no? Exacto, sí, exactamente, ¿no? No podemos estar como en la burbujita, ¿no? Exacto. Porque al final de cuentas es eso, generas barreras enormes, ¿no? Uh-huh. Oigan, chicos, pues muchísimas gracias, ya estamos terminando el programa de hoy. Fue un placer compartir con ustedes, la verdad es que me llevo muchas enseñanzas, ¿no? Algo que a lo mejor en el día a día pues puede ser complicado la inclusión, pero si lo vemos con otra perspectiva, con otro pensamiento, es algo súper sencillo, ¿no? Como dice Gerardo, pues es quererte a ti mismo y nada más, ¿no? Aceptarte y ya, ¿no? Muchas gracias por muchísimas gracias por la invitación, Willis, Dulce, gracias por la invitación, gracias por permitirme formar parte de este proyecto que me encanta. Si alguien está interesado en seguirme, además, me pueden encontrar como Gerardo Maillard en Facebook, Instagram y YouTube.
Y mi teléfono por mensajes de WhatsApp, si requieren alguna asesoría además, es el 5529-093728. Entonces, pues bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación. Fue una plática muy amena. De repente se fue el tiempo volando. Estuvo muy divertida la plática. Gracias. Un gusto tenerte por acá. Gracias. Claro. Gracias. Pues Y, bueno, pues, te esperamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde a través de Valórate. Soy Willis y pues bueno, que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias. A mí me gusta hacer amigos. Para ser un gran equipo. Yo sueño en grande. Para hacer cosas grandes. Para mí los retos no son barreras, sino oportunidades para ser mejor día a día. En casa me enseñan a amar. A comprenderlas. A ayudarlas. A ser justos. A valorarme. Y a valorar a las demás personas. Valórate. Porque lo más importante eres tú.